reading from the book of the prophet Hosea. Lectura del profeta Oseas. Vamos a volver al Señor. Él que nos despedazó nos sanará. Él que nos hirió nos vendará. En 2 días nos sanará. Viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Su piedad es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso los herí por medio de los profetas, los condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Verbum Domini. It is mercy I desire. Quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no Have sacrificios. mercy on me, O God. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificios. For you are not pleased with Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. my Mi sacrifice. sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Be bountiful, O Señor, por tu bondad, favorece a Sión, by rebuilding the wall. reconstruye las murallas de Jerusalén. Be pleased Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificios. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. If today you hear his voice, No endurezcan hoy su corazón. not your heart. Escuchen la voz del Señor. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus addressed his En parable aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. The Pharisee took El up fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, Oh God, I te thank doy gracias porque no soy como los demás, greedy, ladrones, injustos, adulterous, adúlteros, ni como ese publicano. I fast. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. The tax collector stood El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. beat his breast. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. I tell you, the Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. for everyone who Porque exalts todo el que se enaltece será humillado, and the one who humbles y el himself. que se humilla será enaltecido.
Verbum Domini. Today, in the readings we have modeled for us. El día de hoy, las lecturas que tenemos nos hablan de humildad y arrepentimiento, este llamado por misericordia. La primera lectura de Oseas y el Salmo de hoy nos hablan de la necesidad de tener un corazón contrito, un corazón lleno de amor. Dice, misericordia quiero, no sacrificios. Dice el Señor. En el Antiguo Testamento pensamos en él a menudo marcado por muchos sacrificios de animales y holocaustos, y estos se pueden realizar de una manera mecánica y vacía, no impulsados por caridad, por la búsqueda de comunión con Dios. O sea, dice, creo que la vida es muy efímera, muy pasajera. O sea, 6:6 dice, es misericordia quiero, no sacrificios. O sea, podemos realizar el sacrificio, pero si no se hace con caridad, con bondad, con amor hacia Dios y prójimo, no tiene valor. San Agustín diría, el sacrificio verdadero es toda obra que se realiza de manera que estemos unidos con Dios en santa amistad, que tenga como meta y propósito a Dios como la meta de nuestras obras religiosas, de nuestros sacrificios. La obra en sí no lo logra. Tengo que ser transformado por su gracia. Creo que las obras que realizamos nos disponen a esa gracia de manera especial, pero necesito esa motivación de caridad, de ofrecérselo a Dios para que tenga valor. Hoy, obviamente, la religión en nuestra cultura occidental tiene un mal nombre. La gente dice, soy espiritual, no religioso. Pero la verdad es que necesitamos practicar la fe, necesitamos una disciplina, necesitamos acciones repetidas, porque soy lento para entender. Necesito formar buenos hábitos y virtudes. Tengo que estar en la compañía de los creyentes, junto a otras personas de fe. Y a veces se siente como algo, sí, árido y seco. Las estaciones de la cruz que realizamos durante Cuaresma a veces pueden que no nos hablen directamente, pero les animo, y es algo que yo trato de hacer, reflexionen acerca de ello. Sé que hay muchas palabras involucradas en esto, pero traten de pasar momentos de silencio en esa devoción, reflexionando sobre Cristo, cómo sufrió por nosotros, cómo esto es consecuencia de nuestros pecados, que todos los que son salvados es a través de la cruz. No hay salvación sin la cruz, sin el sacrificio de Jesús por nosotros. Hay que hacer una pausa para reflexionar, para absorberlo, para entenderlo. Y Dios obra en nuestros corazones de esa manera. Hay que hacer una pausa en nuestras vidas ajetreadas y meditar y realizar nuestras buenas prácticas, lecturas espirituales, para disponernos a la gracia de Dios. Jesús el día de hoy en el Evangelio nos ofrece esta parábola. Aquellos convencidos de su propia rectitud que desdeñan a los demás, Él dirige esta parábola para hacernos entender que nos creemos tan justos que despreciamos a los demás. Santo Tomás de Aquino diría que aquel que desprecia a otros para tratar de enaltecerse es un vicio. Recuerdo en cierta ocasión estaba visitando a un amigo universitario y estaba mirando su cuenta de Facebook y me dije, caray, su vida parece maravillosa. Y fui a visitarlo
Y entonces vi la imagen general. La vida, nadie tiene una vida totalmente fantástica. Puede que se vea bonito en las fotos, pero siempre hay dificultades, aburrimientos, todo ese tipo de cosas. Pero en nuestra cultura siempre tratamos de presentar esa imagen de que somos más de lo que somos. Así que eso se encuentra al centro de la soberbia, ese esfuerzo de ser más de lo que somos en realidad. Es una estima exagerada por la excelencia de uno mismo. Es una tendencia, Santo Tomás escribe, tiende hacia alguien con dificultades. El hombre soberbio se encuentra con dificultades. Han hablado de los... Un comentarista habló de los letrados y los fariseos que no se les ve como sean personas felices. Tienen una enorme presión de de realizar estas buenas obras, pero en realidad no lo hacen de corazón. No están con Dios. A veces el soberbio pone un esfuerzo extremo de ser más de lo que es. Así que Tomás pone la virtud de la modestia como contraparte de la soberbia. Siempre, por supuesto, hay metas que queremos alcanzar, pero hay cierta tendencia a no querer aceptar nuestra posición en la vida, nuestras debilidades y vicios, quienes somos realmente. Hay 4 especies de soberbia. Una son que el bien que poseemos lo logramos por nosotros mismos, o si reconocemos que lo bueno lo hemos recibido de Dios, pensamos que nos hemos ganado, que lo merecemos por nuestros esfuerzos. El tercero, afirmamos una excelencia que no poseemos, vivimos simplemente en un mundo de apariencias. Y cuarto, despreciamos a otros y deseamos parecer alguien que posee el único de lo que uno tiene y no reconocemos la bondad esta misma bondad en otros. Al centro de la soberbia se encuentra un rechazo de Dios. Nos negamos a estar sujetos a Él. Y esto puede llegar a tal extremo que tenemos aversión o incluso odio hacia Dios. Nuevamente, Santo Tomás diría que la soberbia es por encima de otros pecados, que es la madre de todos los pecados. Que está por encima de los demás pecados porque los guía, pero también es parte de todos los demás pecados, se encuentra al centro de ellos. Así pues, estamos llamados a tener humildad una humildad semejante a la que muestra el publicano, una fuente inesperada de humildad. La humildad modera la voluntad. Sí, hay un elemento intelectual, tenemos un entendimiento de quiénes somos, es parte de ello, pero principalmente se encuentra la voluntad que reconoce que todo lo bueno y excelente proviene de Dios. Lo vemos en la creación, en nuestros hermanos, lo reconocemos que proviene de Dios. San Francisco diría que cuando envidiamos a otros, envidiamos a Dios porque todo lo bueno proviene de Él, en la otra persona. Debemos más bien usar esto para darle alabanza a Dios. Así pues, debemos esforzarnos, sí, llevar a metas altas, pero Jesús también nos dice que busquemos ocupar el lugar más bajo cuando nos inviten a un banquete. El fariseo el día de hoy ocupa su puesto. A menudo me imagino que eso es en algún lugar en frente. Vemos que el publicano se quedó a la distancia, en la parte de atrás. Ni siquiera levanta la mirada. Sus ojos miran hacia abajo. Se golpea el pecho. Estas son expresiones físicas, señales de su humildad. Se golpea el pecho y reza. Vemos que el fariseo estaba rezando hacia su interior. En lugar de mantener el enfoque en Dios, se trataba en sí mismo, en compararse a sí mismo con los demás. Esa comparación a menudo nos mete en problemas. Y nuevamente, nuestra cultura
sumergida en los medios de comunicación hace énfasis en eso de forma universal. I find too that Yo encuentro también que cuando practicamos la humildad podemos tener cierta paz. trying to continually Si estamos tratando de continuamente ser algo más de lo que somos, nunca tenemos paz. Lo que se nos ofrece a nosotros es una hermandad, una amistad con Dios, de manera que podemos estar con Jesús siendo quienes somos. Y está bien, podemos tener paz. Si me humillo, el pasaje nos dice hoy que Dios me exaltará. No tengo que estar esforzándome por hacer eso yo mismo. El Señor me enaltecerá. So the tax collector Así pues, el publicano, sorprendentemente, es el que va a casa santificado. God's grace. Los humildes serán enaltecidos, recibirán la gracia de Dios. El catecismo, en su sección acerca del pecado, That if we're to receive mercy, habla we must- de que si hemos de recibir misericordia, hemos de admitir nuestras faltas. That's kind of the main point I wanted to make. Ese es el punto principal que quiero hacer esta mañana. En especial durante Cuaresma examinamos nuestras vidas y nos arrepentimos del pecado. ¿Cómo hacemos para entrar en ese espacio donde está el publicano de arrepentimiento? Primero, hay que hacer una evaluación honesta de nosotros mismos, examinarnos, mirarnos honestamente To do its para que la gracia realice su obra. cover sin, right? Tenemos que descubrir el pecado, arrepentirnos de él. Y entonces Dios puede conceder esta santidad sobre nosotros. Así pues, el catecismo habla del pecado como una ofensa contra la razón y la verdad y la conciencia correcta. Often La cultura a menudo considers some lo presenta como pessimistic view of our una perspectiva extremadamente pesimista, pero es lo opuesto. El pecado es una ofensa contra la razón, la verdad y la conciencia correcta. Miramos los 10 mandamientos y examinamos nuestras vidas. No hay nada irrazonable sobre esos mandamientos. Had a failure in genuine love for God. Miramos donde hemos cometido una falta contra Dios y el prójimo, causado por un perverso apego a ciertas cosas materiales en la vida. Incluso nuestras tentaciones en la oración, las distracciones pueden revelar nuestros apegos y por seguro nuestros pecados. Que el pecado es una ofensa contra la verdad y también hiere nuestra naturaleza humana y nuestra solidaridad con otras personas. La solidaridad humana es algo destructivo, nos separa, nos lleva hacia el caos. Estas son algunas áreas que podemos examinar. ¿Qué cosa en mi vida me está causando perturbación? ¿Qué cosa está causando perturbación a la comunidad donde vivo, el matrimonio, la hermandad? Mirar esas cosas y estar dispuestos a arrepentirnos de ellas. El pecado nos coloca contra el amor de Dios por nosotros, aleja nuestros corazones de Él. Hay una revuelta, una rebelión en el pecado. Lo vemos en el jardín del Edén. Queremos ser como Dios sin Dios y cruzamos esa raya de criatura a creador. Comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo relativizamos, excusamos nuestro pecado, pero hemos de aceptar esa ley de Dios. La conocemos por la razón y por la fe, por revelación. Y tenemos que ser obedientes, dejar de pelear. Cuando llegamos a esa paz, Jesús dice, creo que es en el Evangelio según San Lucas, que aquel que me escucha, lo escucha al Padre, que lo que es la enseñanza, lo que la Iglesia enseña proviene de Dios, que la enseñanza constante de la Iglesia es infalible. Esa es la fuente del conocimiento de lo que es bueno y malo, no uno mismo. Lo recibimos de Dios. Y en San Juan 16 leemos que el Espíritu Santo, Jesús dice, el Espíritu Santo que les enviaré nos convence de lo que es el pecado. Así que para llegar a ese lugar donde se encuentra el publicano, necesitamos la gracia.
Necesitamos el Espíritu Santo que descienda sobre nosotros. Necesitamos estar dispuestos a escuchar lo que las escrituras enseñan y las enseñanzas de la iglesia acerca de lo que es pecado y lo que no es. Y cuando vayamos a confesarnos, a arrepentirnos de nuestros pecados, el catecismo habla de cómo de esa manera aumentamos en conocimiento propio. Al mirar el catecismo, las enseñanzas en algún formato de lo que es el pecado y arrepentirnos de eso, cuando lo hacemos, se vuelve algo parte de nosotros, empezamos a reconocerlo. Nuestra conciencia se vuelve más aguda y reconocemos el pecado de manera más clara en nuestras vidas. Podemos leer las vidas de los santos y ahí vemos sus buenas obras y sus actitudes, lo que hacían por el Señor y cómo cuán humilde eran y cuán poco hacemos nosotros y cuán grandes son nuestros apegos y nuestro amor propio. Pero eso puede servir de testimonio para nosotros de la forma en que hemos de vivir para poder imitarlos. Y también hay otras personas en nuestras vidas, la comunidad de creyentes. Encuentro que Dios hace eso todo el tiempo. Reconocemos una virtud en otra persona y quizás en donde nos entregamos a la búsqueda de comodidad y control y querer las cosas a nuestra manera y vemos a esta otra persona que se ve muy desapegada del mundo. Eso me convence. Ellos me muestran que es posible vivir de una manera mejor, que no tengo que vivir según mi propio ego y mis propios deseos todo el tiempo. Ese testimonio está todo a nuestro alrededor de manera muy concreta en la comunidad de creyentes especialmente. Como ya mencioné, en Cuaresma meditamos acerca de la pasión de nuestro querido Señor, las estaciones de la cruz, y es verdad que en la pasión que la misericordia de Dios desciende sobre nosotros, y es a través de esa pasión que Él derrota el pecado, vence el pecado, destruye el pecado y la muerte. Y esto lo experimentamos en especial, creo, en el confesionario. Recibimos libertad, esa carga es levantada. Puedo volver la mirada a Dios, morir a sí mismo, tener disposición a la gracia que nos está dando para superar el pecado en nuestras vidas. Es una práctica religiosa hermosa, algo que hacemos repetidamente, que puede tener un efecto profundo si lo enfocamos con fe y arrepentimiento y algo de humildad.